Hola a todos, un nuevo Asociamed, ya es el número 22. Vamos a seguir trabajando. ¿Qué vamos a seguir trabajando? Pues ahora mismo lo descubriremos, pero la mentalidad de ir hacia conceptos fundamentales, conceptos básicos, asimilarlos muy bien y así tener muy claro que es muy fácil reconocer un caso clínico con unos cuantos datos característicos y si no se encuentran hay que buscarlos para localizar cuáles son, porque indagando podemos tener una pista perfecta para poder trabajarlo. Seguimos con la trama clínica. En esta trama clínica lo primero que nos hablan es de un paciente de 60 años hipertenso que notó cefalea intensa, se le torció la boca hacia la derecha y entró en coma. A la exploración, hiperreflexia en miembros izquierdos y papiledema. ¿Cuál es la causa más probable de estas manifestaciones? Se trata de un paciente que me dicen que es hipertenso, que tiene un cuadro de cefalea y que tiene una pérdida de conciencia. Antes de eso se le torció la boca hacia la derecha. Tiene una hiperreflexia en miembros izquierdos y tiene papiledema. ¿En qué pensamos, por lo tanto, en este caso? ¿En qué tipo de cuadro pensamos? Pues bueno, al tener esas manifestaciones clínicas, lo que pensamos es que tiene un cuadro de hiperreflexia izquierda que se corresponda con una hemorragia en los ganglios basales, por supuesto. Sería una hemorragia putaminal izquierda, en este caso, que coincidiría con la parálisis facial, que sería una parálisis facial también izquierda. Cuando la parálisis facial es del mismo lado que la hiperreflexia, pues pensamos que el trastorno es de la cápsula interna, mientras que en los trastornos del tronco del encéfalo los síndromes son cruzados. Hay parálisis de un lado de la cara y del hemicuerpo contralateral. O sea que estaríamos hablando de una hemorragia putaminal izquierda, que es la localización más frecuente de hemorragia en los pacientes que tienen un hematoma intracerebral de causa hipertensiva. Bien, con esto simplemente repasar en un vistazo muy rápido las alteraciones características de las anomalías electrolíticas en el electrocardiograma. Aquí tenéis la hipokaliemia con una onda T aplanada y una onda U que se ve al final, la hiperkaliemia, la hiperpotasemia con una onda T picuda simétrica y tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia lo que conllevan son alteraciones del segmento ST, o sea, de la duración del segmento ST. En este caso estamos hablando de un QT largo. Ya sabéis que el QT también puede tener que ver con el potasio, pero en este caso es por la repolarización, no tanto por la fase de meseta, que es por lo que se produce ese QT largo en las alteraciones del calcio. Hipocalcemia QT largo, hipercalcemia QT corto. Bien, como estaba diciendo antes, una de las cosas importantes es tener muy claro algunas sumas, algunas combinaciones de signos y síntomas que nos lleven a pensar en un diagnóstico concreto. No siempre se cumplirá ese algoritmo y no siempre el diagnóstico será ese que pensemos, pero sí nos dan una orientación muy clara y por lo menos nos sirven de punto de partida para hacer diagnóstico diferencial. En este caso vamos a repasar algunas cosas clínicas características, algunas sumas clínicas características, por ejemplo, de digestivo. Si un paciente tiene diarrea, ferropenia, tetania y adelgazamiento, son manifestaciones todas ellas que me llevan a pensar en que tiene un síndrome malabsortivo, por ejemplo, por una enfermedad celíaca. Si un paciente tiene disfagia, anemia y glositis, esa combinación de esos tres signos síntomas me lleva a pensar en un síndrome de Plummer-Vinson asociado con la ferropenia y que puede predisponer al cáncer retrocricoideo, por ejemplo. Si un paciente tiene rectorragia, conjuntivitis, artritis y aumento de las transaminasas, la rectorragia me lleva a pensar de entrada en que puede haber un brote de colitis ulcerosa, por ejemplo, la conjuntivitis, artritis o manifestaciones extradigestivas y el aumento de las transaminasas, que en este caso me llevaría a pensar en una esteatosis como causa más probable, aunque recuerdo que en la colitis ulcerosa también se puede asociar la colangitis esclerosante, pero esa no tendría tanto que ver con un patrón de hepatonecrosis como este, con aumento de las transaminasas, sino más bien con un patrón de colestasis, en donde lo que aumentaría sería la bilirrubina, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, la gamma-GT. Si un paciente tiene dolores abdominales, esteatorrea y diabetes mellitus, pues tendríamos que precisar desde cuándo tiene una cosa y desde cuándo tiene la otra, pero si a partir de un cierto tiempo ha empezado a desarrollar esteatorrea, diabetes mellitus y previamente tenía esos dolores abdominales como episodios de crisis y tal, pues podemos pensar que el cuadro se trata de una pancreatitis crónica, sería una combinación bastante esperable en esta situación.
en esta circunstancia. Fiebre alta, dolor en el hipocondrio derecho e ictericia en la tríada de Charcot, y es así que me lleva a pensar en un cuadro concreto que es una colangitis aguda por coledocolitiasis. Bien, clínica destacada en cardiología. Paciente que tenga disnea y un soplo sistólico que aumente en inspiración. Todo lo que sea un soplo que se modifique con los movimientos respiratorios nos lleva a que más probablemente su causa sea el corazón derecho, sea de un origen derecho. En este caso, un soplo sistólico que aumente en inspiración me haría pensar, como las dos causas más probables del mismo, en una estenosis de la válvula pulmonar o en una insuficiencia tricúspide. Hipertensión con dolor torácico agudo y pulsos desiguales. Eso es lo que caracteriza a una disección aórtica. Ese dolor torácico se irradia hacia zona interescapular. La característica es que estos pacientes no tengan alteración isquémica en el electrocardiograma a pesar de su dolor torácico, aunque sí pueden tener alteraciones como consecuencia de la sobrecarga del ventrículo izquierdo que aparece en los pacientes hipertensos. Eso sí podrían tenerlo. Los pulsos desiguales también caracteriza estos cuadros de disección aórtica. Infarto con pulso paradójico y con aumento de la presión venosa yugular. Bien, eso puede suceder en cualquier infarto que conlleve un fallo cardíaco derecho, y efectivamente se podía corresponder también con un infarto del ventrículo derecho. Eso ya las derivadas en las que localizáramos ese infarto, luego veremos una pregunta sobre ello, me dirían si es un infarto inferior con posible participación del ventrículo derecho o no. Pero sí es cierto que cuando hay pulso paradójico, mi primera sospecha, mi primera impresión diagnóstica siempre tiene que ser ver y descartar un taponamiento cardíaco, que el paciente haya tenido una rotura miocárdica, tenga un taponamiento cardíaco, y eso puede comprometer la vida del paciente en muy poco tiempo. Recuerdo que mientras que conseguimos quitarle ese líquido de en medio, si se va a tardar por cualquier circunstancia, hay que ir metiendo líquidos para conseguir aumentar la precarga del corazón izquierdo, porque en estos pacientes con taponamiento cardíaco no conseguimos mantener una precarga adecuada del corazón izquierdo y por lo tanto nos quedamos sin gasto cardíaco. Fiebre y soplo seguido de disnea y hemoptisis. Bien, la asociación, cuando a mí me hablan de un paciente que tiene un síndrome febril, una fiebre importante, no le encontramos un foco aparente, no tiene un cuadro catarral, no tiene un cuadro diarreico, no tiene una infección urinaria, no tiene un síndrome de meningio, pero sin embargo me dicen que el paciente se le oye un soplo y ese soplo no se le oía previamente, pues entonces ya me localiza que el síndrome febril tiene como origen, como foco séptico, alguna de las válvulas cardíacas, seguramente sea una endocarditis. Bueno, pues cuando me hablan de fiebre y soplo, puede ser endocarditis. Recuerdo que hay muchas endocarditis que cursan sin soplo. Pero si eso se sigue luego de disnea y de hemoptisis, una de las asociaciones probables, porque la disnea puede estar cuando haya cualquier fallo cardíaco en el contexto de una endocarditis, pero esa hemoptisis me puede hacer pensar que a lo mejor haciendo una placa de tórax me voy a encontrar con nódulos pulmonares que se correspondan con embolismos sépticos, y me haría pensar en una endocarditis derecha con embolismos sépticos. Sería una probabilidad. Luego tendría que hacerle el diagnóstico diferencial, como es normal. Y si pienso en un niño con crisis de cianosis que se pone de cuclillas y con eso alivia esas crisis de cianosis, eso sí que no tiene mucho más diagnóstico diferencial. Eso es la característica de la tetralogía de Fallot, en la que recuerdo, lo hemos visto ya en el Asociamed, en cualquier caso, que si el niño aumenta las resistencias periféricas, consigue que la sangre intente pasar más del corazón izquierdo al corazón derecho por el cortocircuito, y eso empuja más la sangre hacia la arteria pulmonar y con eso conseguimos oxigenar más la sangre, o sea, que pase más sangre por los pulmones, que es el problema que tienen estos niños cuando sufren esas crisis. Tetralogía de Fallot, por lo tanto. Clínica destacada de neumología. Mujer joven con vídeo deslustrado. A ver, en una persona en la que nos cuente simplemente que tiene un patrón en vídeo deslustrado, pues hay 40.000 causas que podemos pensar. O sea que no hay nada así tal cual que nos diga lo más probable es tal causa. Ahora, si me empiezan a asociar otros datos clínicos, puedo empezar a pensar también yo en qué tipo de cuadro está produciendo esa neumopatía intersticial. Por ejemplo, en una mujer que sea joven, que tenga neumotórax y que tenga a lo mejor también quilotórax que se puede producir, pues pensaría en una linfangioleiomiomatosis, ese cuadro que, bueno, tiene esa característica, digamos. Fiebre, dolor de costado y un derrame pleural. Fiebre, dolor de costado me hace pensar en neumonía, me hace pensar en una neumonía, en este caso, como me dicen que tiene derrame pleural, pues que se complica con un derrame pleural. Hasta ahí sería una neumonía, pero si el líquido pleural tiene un pH menor de 7, ese pH ácido, un líquido purulento, pues lo que pienso es que se trata de un empiema pleural, que seguramente hará que ese cuadro no responda bien con el tratamiento con antibióticos.
Si un paciente tiene infiltrados periféricos, solo eso, cuando me dicen en la placa de tórax se le ven infiltrados periféricos, imagen como en negativo del edema pulmonar, eso es muy probable que se trate de una eosinofilia pulmonar. Si eso se asocia con bronquiectasias centrales, esa asociación es bastante característica de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Fiebre y expectoración maloliente en un paciente que tenga acalasia. Un paciente con acalasia tiene riesgo de tener regurgitaciones y de tener aspiraciones, y esas aspiraciones pueden favorecer que a la larga el paciente desarrolle un acceso pulmonar por anaerobios, que es lo que daría este cuadro de fiebre con expectoración maloliente. Y un paciente que ronca mucho y que se duerme en el Mercadona, que se duerme en el supermercado, que se duerme de día, porque tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, tiene un síndrome de apnea del sueño, esa hipersomnia diurna. En este caso, en un roncador, pensamos en esa causa. Clínica destacada en endocrino ahora. Vamos a hacer cosas que tengan que ver con hormonas y vamos a ver cuadros característicos. Anemia, hemorragia, bueno, endocrino, metabolismo, por ser un poco más amplio. Anemia, hemorragia, convulsiones y pérdida de dientes son todas manifestaciones de algo que antes era más frecuente, que hay sitios en donde la alimentación es deficitaria y es más frecuente, pero que en nuestro medio debe ser lo menos, que el déficit de vitamina C, el escorbuto. Si un paciente es joven, tiene Parkinson, tiene una clínica de parkinsonismo, en un joven un parkinsonismo no es habitual, no pienso en el Parkinson idiopático, pienso en otras causas que pueden estar asociadas, y tiene elevación de las transaminasas, la afectación de hepatopatía y ganglios basales es muy característica efectivamente de la enfermedad de Wilson, como habéis pensado todos. Nódulo en el cuello con diarrea, con hiperglucemia y con crisis hipertensiva. Nódulo en el cuello me puede hacer pensar en un tumor en el tiroides, en un bocio, en un adenoma benigno, en un cáncer papilar, cualquier tipo de esos cuadros. Pero si se asocia con diarrea, con hiperglucemia y sobre todo con crisis hipertensiva, pues que tengo un nódulo tiroideo asociado con un feocromocitoma. Y eso me habla de una posible neoplasia endocrina múltiple tipo 2, una MEN2. Le buscaría el gen RED, el nódulo del cuello, puede que se corresponda con un cáncer medular del tiroides, de esos que tienen amiloides de calcitonina, que también recordáis todos por la Asociamed. Diplopia, pérdida de visión, cefalea y coma. Un paciente que entra en coma puede ser muchísimas causas las que se lo produce. Si previamente tiene cefalea, ese coma pensamos que es por algo que está creciendo en su sistema nervioso central y que está ocupando espacio, es lo que provoca ese coma. Y si previamente ha tenido diplopia y pérdida de la visión, me localiza mucho por la zona del quiasma óptico, la zona del seno cavernoso, y por lo tanto pienso que la causa probable sea una apoplejía hipofisaria, que es lo que sospechamos en estos cuadros. Y hemólisis y ampollas al tomar el sol, un cuadro que es también de metabolismo, de derma, como queráis clasificarlo, eso significa que el paciente tiene una porfiria con fotosensibilidad. Y esas porfirias con fotosensibilidad son prácticamente la mayoría de ellas, menos aquellas en las que no se acumulan sustancias porfirínicas, que son fundamentalmente la porfiria aguda intermitente y la porfiria aguda de 2. En todas las demás, en la porfiria cutánea tarda, en la coproporfiria, en la variegata, en la protoporfiria, en la de Gunther, etcétera, todas ellas tienen fotosensibilidad y pueden tener esas ampollas al tomar el sol. Bien, la hemólisis, hemos dicho antes, perdón, cuando tienen hemólisis, pues la hemólisis se corresponde más con algunas de ellas. Las que suelen tener hemólisis son pues por ejemplo, la protoporfiria o la de Gunther. Bien, clínica destacada de sangre, en este caso. Astenia, esplenomegalia y dacriocitos. Con astenia, con esplenomegalia y con dacriocitos, los dacriocitos me dicen que hay una fibrosis medular, una mielofibrosis. Eso es bastante característico porque el hematía, al estar en un medio en el que hay poco espacio, digamos, sale con un aspecto un poco más regular, vamos a decirlo así. O sea, en vez de salir como célula discoide, pues sale como una célula que ha estado en un sitio en la que tenía poco espacio. Dacriocitos. Si eso conlleva o tiene también asociado esplenomegalia, pues me lleva a que sea la mielofibrosis idiopática la causa más probable en la que pienso, aunque pudieran ser un cuadro, por ejemplo, esto podría ser una leucemia linfoide, un linfoma que tiene esplenomegalia, que secundariamente invade médula ósea y que produce una fibrosis medular, también podría ser esa causa. Mielofibrosis, recuerdo el gen JAK2 y recuerdo la posibilidad de tratamiento con ruxolitinib en pacientes que tengan un cuadro de mal pronóstico. Pancitopenia y CID en un niño de 8 años. Una coagulación intravascular diseminada en un niño de 8 años me puede hacer pensar en muchas causas posibles, pero una de las que tengo que considerar siempre es una leucemia no linfoblástica, una leucemia, por ejemplo, promielocítica o M3,
que es la que me explicaría esa pancitopenia. Puede tener pancitopenia porque en las leucemias puede haber leucemias que sean aleucémicas, pero me encontraré en médula ósea esas células, y algunas en sangre seguramente, esas células con la translocación 15-17, por ejemplo, que es característica de esta promielocítica. Artromialgias, trombosis, abortos, eso en sangre. Un paciente tiene trombosis y tiene abortos de repetición por trombosis placentaria también. Significa que tiene alguna sustancia que le está produciendo una hipercoagulabilidad. Y esa hipercoagulabilidad puede tener muchas causas. La cosa más probable, ya sabéis, que es el factor 5 Leiden. Pero si eso se asocia con artromialgias, puede que el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolípido, estén debajo de esa clínica. Dolor óseo, anemia, proteinuria e hipercalcemia, siempre con la misma asociación. Esta asociación característica es del mieloma múltiple, esa proteinuria asociada con las cadenas ligeras, esa hipercalcemia que es bastante característica, que tiene que ver también con las lesiones líticas del hueso, esa anemia normocítica, normocrómica y, por supuesto, la clave del diagnóstico del mieloma múltiple, que es la hipergammaglobulinemia monoclonal en sangre y la plasmocitosis en médula ósea, el aumento de células plasmáticas. Anemia, ictericia, esplenomegalia y litiasis biliar, todo ello con antecedentes familiares, me habla de un paciente con esferocitosis hereditaria. Bien, seguimos con la trama clínica. En este caso es un paciente de 70 años que se queja de hormigueos en ambos pies. Hormigueos en ambos pies igual a polineuropatía. Eso me hace pensar en polineuropatía. Últimamente se cansa más, sobre todo si en pie y en mano, este cuadro lo que pasa es que es ascendente. Últimamente se cansa más de lo normal y a veces la lengua le duele con un dolor como quemante. La lengua ardiente, la lengua dolorosa, me habla de la glositis atrófica de Hunter y me habla que seguramente este paciente tenga una anemia megaloblástica que cuadra con el cansancio y que al tener hormigueos en ambos pies, pues me habla de que seguramente se trate de una anemia megaloblástica por déficit de B12, como estáis pensando. Su ictericia conjuntival cuadra con el cuadro de eritropoyesis ineficaz y Babinski bilateral, que cuadra con la polineuropatía. No, Babinski bilateral no cuadra con la polineuropatía, perdón, fuera. El Babinski bilateral lo que cuadra es con que el paciente puede tener una polineuropatía, pero aparte tiene algo seguramente en la médula espinal. ¿Qué tiene? Pues lo que tenga probablemente sea un síndrome cordonal posterior asociado con alteración piramidal, porque si no, el Babinski no se explica. Cuando hay Babinski es un signo de primera motoneurona que se corresponde con una alteración, que seguramente sea la mielosis funicular, la degeneración combinada subaguda. Bien, pues con esto hemos hecho diagnóstico diferencial así, casi sin quererlo, de estos cuadros. Con esto, ¿qué determinación de laboratorio tendría más utilidad? Pues evidentemente electroforesis de proteínas no, porque eso me haría pensar en una polineuropatía asociada con una gammapatía monoclonal, por ejemplo, como puede pasar con el POEMS, variante de mieloma, como puede pasar con el Waldenström. Anticuerpos antigangliósidos me hablaría de las variantes del Guillain-Barré. La urea y la creatinina me hablaría de una posible polineuropatía asociada con fallo renal y serían los niveles de cobalamina y del metilmalónico. Metilmalónico, recuerdo que estaría elevado solo en pacientes con déficit de B12, no en pacientes con déficit de fólico. Bien, y ahora, por darle un poco, porque estos repasos, este asociamiento, no tenga siempre un formato similar, sino que le demos de vez en cuando formas de trabajar que sean un poco más variadas, pues vamos a hacer operaciones matemáticas y lo primero vamos a hacer suma. La suma es facilito, es sumar signos para ver qué diagnóstico tendríamos. Voy a hacerlo mucho más rápido. Uveitis, neumonitis y adenopatías ciliares. Pienso en sarcoidosis, la fiebre uveoparotidia, la neumonitis y adenopatías ciliares bilaterales. Exantema, debilidad, dolor muscular y pápulas en los dedos. Esas pápulas se llaman pápulas de Gotrón. El exantema en heliotropo y ese cuadro es la dermatoporimiositis. Eritema nodoso, uveitis y úlceras orales. Y si me dicen encima que las úlceras orales son dolorosas, mucho más característico todavía de la enfermedad de Behçet. Recordad la regla mnemotécnica, la besé y me salió la úlcera. Sigo. Diarrea, hipotensión y proteinuria. Así tal cual a lo mejor no caéis tanto. Si os hablo ya de túnel carpiano, de miocardiopatía, de macroglosia, de otra o de síndrome nefrótico, por ejemplo, aquí viene la proteinuria, ya me localizaría mucho más una amiloidosis, que sería el cuadro que pensamos. Disnea, uveitis y dolor lumbar. Dolor lumbar, lumbosacreo en dolor glúteo que te despierta por la noche. Eso es característico de la espondilitis anquilosante, que puede tener uveitis como manifestación extraarticular. Y la disnea puede venir, por ejemplo, pues simplemente por la
por el patrón restrictivo o extraparenquimatoso o por la fibrosis apical bilateral, porque puede ser un cuadro también parenquimatoso, o incluso podría tener disnea como consecuencia de una insuficiencia aórtica. Dolor abdominal, púrpura e hipertensión. ¿A qué suena eso? A mí me suena así, tal cual, esa asociación a una vasculitis, a la PAN, a la poliarteritis nodosa. Artritis, proteinuria, disnea y escleritis. Artritis, poliartritis. Con proteinuria a lo largo de cuando ya lleva mucho tiempo de evolución, con disnea porque pueda tener una neumopatía intersticial y con escleritis, manifestación característica de la artritis reumatoide. Artralgias, ACV, aborto, lo hemos visto ahora mismo, el antifosfolípido, el anticoagulante lúpico. Restas es que tengo signos, pero que hay una cosa que no tienen. Por ejemplo, si un paciente tiene alcalosis e hipopotasemia, pienso en un hiperaldosteronismo, pero si no tiene menos hipertensión arterial, entonces pienso más bien que sea un tratamiento con diurético o un síndrome de Bartter, o sea, un hiperaldosteronismo o algo parecido sin hipertensión arterial. Si tiene una vasculitis pero no tiene afectación pulmonar, vasculitis menos afectación pulmonar, en el contexto de muchas de ellas pienso, según que la clínica sea así, en la PAN, la poliarteritis nodosa, a diferencia de la PAN microscópica. Malabsorción pero sin déficit de vitamina B12, pienso que está respetado el ilion terminal y por lo tanto pienso en la celiaquía como una de las causas probables. Sangrado con coagulación normal, todas las pruebas son normales, pero el tiempo de sangría está prolongado, o sea, menos, solo está alterada el tiempo de sangría. La causa principal de eso es una trombopenia, una plaquetopenia. También pudiera estar el von Willebrand, pero en el von Willebrand suele estar prolongado también el TTPA, o puede estarlo al menos. VIH con nódulos pulmonares, eso de entrada digo, pues un sarcoma de Kaposi, por ejemplo, o algo parecido a eso, pero no tiene reducción de los CD4, o sea, está bien controlado del VIH, pero a lo mejor por ser usuario de drogas parenterales, pues puedo tener una endocarditis derecha con embolismos pulmonares, que sería la respuesta aquí. Un paciente con Cushing, pero sin elevación de ACTH, menos elevación de ACTH, pues un Cushing suprarrenal, porque tanto el ectópico como el hipofisario tendrían ACTH elevada. Biopsia renal normal, pero solo tiene fusión de los podocitos, síndrome nefrótico por lesiones mínimas. Multiplicaciones. Artritis por coco gram negativo. ¿Qué bicho coco gram negativo produce artritis? El gonococo, produce tenosinovitis con pústulas, etc. Hematemesis por un helminto. Hay un gusano que te puede producir hipertensión portal y que eso te lleva a que se te puedan presentar varices esofágicas y que sangre. Pues sí, el esquistosoma es el que puede producir esa hipertensión portal presinusoidal. La esquistosomiasis, recuerdo que se trata con praziquantel. Hepatoesplenomegalia por un hongo en pacientes con leucemia, cándida albicans, ya lo hemos visto en otras partes de la Sociamed. Raynaud por fumar, si fumas y te da un fenómeno de Raynaud con claudicación intermitente y con tromboflebitis migrans, tiene una tromboangeitis obliterante seguramente. Amenorrea secundaria por no tener cuidado, pues eso es evidentemente la causa más frecuente de amenorrea secundaria es el embarazo y es lo primero que tenemos que descartar siempre. Temblor y nerviosismo por querer adelgazar. Si un paciente tiene eso, pues puede tener que le han recetado, le han aconsejado para adelgazar, tomar hormona tiroidea y eso hace que tenga ese temblor y ese nerviosismo. Eso cuando veamos en las pruebas será un hipertiroidismo, pero con baja captación tiroidea de yodo, porque el hipertiroidismo no se está produciendo por el tiroides, sino por el pastillismo. Entonces sería una tirotoxicosis facticia. Fibrosis pulmonar por intentar curarte la leucemia, o sea, un tratamiento de leucemia que pueda producir una fibrosis pulmonar como efecto adverso, pues eso pasa con el ácido retinoico en la M3 y se llama el síndrome del ácido retinoico. Otras operaciones matemáticas. Divisiones, tratamiento del fémur partido por la mitad, pues ¿qué se hace? Ponerle un clavo. Siguiente, erupción rojo salmón entre las piernas, otra división también. Una erupción rojo salmón en esa localización, en la localización inguinal, me habla del Corynebacterium minutissimum, del eritrasma. Más operaciones matemáticas. Presión auricular derecha en raíz cuadrada. ¿En qué cuadro se ve eso? Esa presión con ese displató. Se ve efectivamente en la pericarditis constrictiva y en la miocardiopatía restrictiva puede verse. Bradicardia con episodios de taquicardia. Y de ahí esto que tiene que ver con operaciones matemáticas. Eso es el síndrome del nódulo sinusal enfermo, que se llama también el síndrome del seno. Pues entramos con el seno, el coseno, la tangente y la cotangente. Este es el síndrome del seno. Adelgazamiento y pancitopenia por vectores. Nos vamos a los vectores ahora. ¿Quién produce eso? Adelgazamiento, pancitopenia, una monocitosis, hipergammaglobulinemia, hiperpigmentación, la leishmania, ¿vale? La leishmania que se trata con anfotericina B y se puede tratar también con antimoniales.
Vamos con las derivadas ahora. Derivadas del infarto inferior y del ventrículo derecho, pues 2,3VF y V3R, V4R, V5R, todas las del ventrículo derecho. La vértebra al cuadrado, otra operación matemática. Esa cuadratura vertebral, el signo de Romanus, se produce en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante y se trata con par integral. La obesidad no se trata con par integral, pero por hacer la broma al final, y que las integrales salieran también en estos cálculos matemáticos, en estas operaciones matemáticas. Hasta aquí el Asociamed de hoy y mañana mucho más.